Rosa miró su pierna y sintió que el mundo se detenía porque lo que estaba viendo era imposible. La herida que hace apenas una semana era un pequeño corte limpio. Ahora se había convertido en una masa hinchada del tamaño de su puño, con pus amarillo verdoso saliendo por los bordes y la piel alrededor tan roja y caliente que parecía que iba a explotar en cualquier momento. Había tomado 8 antibióticos diferentes que los médicos le recetaron uno tras otro, cada vez más fuertes, cada vez más caros. Pero la infección seguía creciendo como si los medicamentos fueran agua. Y lo más aterrador es que Rosa era enfermera. Llevaba 20 años trabajando en el hospital y sabía perfectamente lo que significaba cuando una infección resistía a 8 antibióticos diferentes. Significa que te estás quedando sin opciones. Significa que la amputación empieza a aparecer en las conversaciones médicas. Pero entonces su compañera de trabajo le contó sobre una anciana maorí de 84 años que vivía en 1900, Nueva Zelanda y que curaba heridas infectadas imposibles usando miel de una forma tan específica que cuando Rosa vio las fotografías del antes y después no podía creer que fueran de la misma persona. Tenés el valor de descubrir cómo una simple miel que todos conocemos logró en 5 días, lo que 8 antibióticos de última generación no pudieron hacer en 3 semanas. Comenta aquí abajo. Necesito saber esto, y quédate hasta el final, porque los 523 estudios científicos que la Universidad de Oxford publicó sobre esto van a hacer que nunca más veas la miel de la misma manera. Rosa tenía 52 años y había dedicado toda su vida adulta a cuidar a otros como enfermera en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, donde era conocida por su paciencia infinita con los pacientes difíciles y por ser siempre la primera en ofrecerse para los turnos de noche cuando nadie más quería trabajar. Era una de esas mujeres fuertes que nunca se quejaban que criaron sola a 2 hijos después de que su esposo las abandonara cuando los niños tenían 3 y 5 años, y que siguieron adelante con dignidad y trabajo duro construyendo una vida decente para su familia, con el sueldo modesto de enfermera. Sus compañeros la admiraban porque Rosa podía manejar cualquier emergencia con calma absoluta, nunca entraba en pánico, nunca perdía la compostura, incluso cuando los doctores jóvenes se ponían nerviosos, ella era la roca firme que mantenía todo funcionando. Pero esa tarde de 1900 abril, cuando estaba moviendo una camilla pesada de un paciente entre 2 habitaciones, la camilla se atoró en el marco de la puerta, y cuando Rosa la empujó con fuerza para liberarla, el borde afilado de metal le cortó la pierna justo debajo de la rodilla. El corte no era muy profundo, apenas unos 3 centímetros de largo, y Rosa, siendo enfermera, hizo exactamente lo que sabía que debía hacer. Fue inmediatamente al baño del personal, limpió bien la herida con agua y jabón, aplicó desinfectante de yodo, la cubrió con una gasa estéril y siguió trabajando su turno porque faltaba personal ese día, y ella nunca dejaba a sus compañeros colgados. Pero lo que Rosa no sabía en ese momento es que esa camilla que la cortó había estado transportando todo el día pacientes con infecciones resistentes a antibióticos, y que microscópicas bacterias, MRSA, que es una de las superbacterias más peligrosas del mundo, habían quedado en el metal, y ahora estaban dentro de su herida, multiplicándose silenciosamente. Si vos también trabajás en salud, o conoces a alguien que trabaje en hospitales, comenta, yo también soy del área de salud, y decime desde qué ciudad de España nos estás viendo. Durante los primeros 3 días la herida parecía estar sanando. Normalmente había un poco de enrojecimiento alrededor del corte, pero Rosa pensó que era parte normal del proceso de curación. Entonces mantenía la gasa limpia y cambiaba el vendaje 2 veces al día, siguiendo todos los protocolos que había enseñado a miles de pacientes durante sus 20 años de carrera. Pero en la mañana del 4.º día, cuando Rosa fue al baño del hospital para cambiar el vendaje, antes de su turno, notó algo que hizo que su corazón latiera más rápido. La herida que debería estar cerrándose y formando una costra saludable estaba más roja, más hinchada, y cuando presionó suavemente alrededor del área, sintió un calor anormal radiando de la piel, como si tuviera una pequeña estufa debajo de la carne. Rosa, siendo enfermera, reconoció
Inmediatamente los signos clásicos de infección. Entonces, después de su turno, fue directamente a urgencias donde su colega, el doctor Martínez, examinó la herida con el ceño fruncido. «Esto no se ve bien, Rosa», dijo mientras palpaba el área inflamada. «Voy a recetarte amoxicilina con ácido clavulánico, que es un antibiótico de amplio espectro. Deberías empezar a ver mejoría en 48 horas». Rosa tomó religiosamente las pastillas cada 8 horas, exactamente como le indicaron, pero después de 2 días completos de tratamiento, la herida no solo no había mejorado, sino que se veía peor, mucho peor. El área roja alrededor del corte se había expandido del tamaño de una moneda al tamaño de la palma de su mano, y ahora había comenzado a aparecer un líquido amarillento que empapaba la gasa cada vez que la cambiaba. Rosa volvió a urgencias, y esta vez el doctor Martínez tomó una muestra de la secreción para cultivo y le recetó ciprofloxacino, que es un antibiótico más fuerte de segunda línea. Los resultados del cultivo llegaron 3 días después, y las palabras en el papel hicieron que Rosa sintiera un frío en el estómago. Staphylococcus aureus, resistente a meticilina positivo, MRSA, la superbacteria que todos los trabajadores de salud temen porque es resistente a la mayoría de los antibióticos comunes. Los siguientes 14 días se convirtieron en una pesadilla médica que Rosa nunca imaginó que viviría en su propia carne. El doctor Martínez probó con vancomicina, que es uno de los antibióticos más potentes y caros que existen. Costaba más de 200 euros cada frasco. Pero después de 5 días de tratamiento intravenoso que requería que Rosa fuera al hospital 3 veces al día para las infusiones, la infección apenas se había estabilizado, pero no disminuía. Entonces probaron con Linezolid, otro antibiótico de última generación, otros 150 euros más por el tratamiento de una semana, luego daptomicina, luego una combinación de rifampicina con trimetoprima, sulfametoxazol, cada medicamento más caro que el anterior, cada uno con efectos secundarios que hacían que Rosa se sintiera peor. Las náuseas eran constantes. El dolor de cabeza no la dejaba dormir. Su estómago estaba tan irritado por todos los antibióticos que apenas podía comer nada sólido sin vomitar. Pero lo peor de todo es que la herida seguía empeorando día tras día, semana tras semana. Lo que había comenzado como un corte de 3 centímetros, ahora era una úlcera abierta de 15 centímetros de diámetro, tan profunda que podías ver el tejido muscular brillando en el fondo, rodeada de piel necrótica negra y gris con pus espeso, saliendo constantemente. Rosa comenzaba cada mañana cambiando el vendaje, y para la tarde ya estaba completamente empapado con secreciones que olían tan mal que sus compañeros de trabajo hacían muecas cuando pasaban cerca de ella, aunque intentaban disimularlo por cortesía. Una tarde, después de cambiar el vendaje en el baño del hospital, Rosa se quedó mirando su pierna durante largos minutos sin poder contener las lágrimas que caían silenciosamente por sus mejillas. La infección ahora se extendía desde 5 centímetros debajo de la rodilla hasta casi el tobillo. Toda la pantorrilla estaba hinchada, roja caliente, y dolía con un dolor pulsante constante que no la dejaba descansar ni siquiera cuando tomaba los analgésicos más fuertes que le recetaban. Sabía lo que venía después. Lo había visto cientos de veces en pacientes durante su carrera. Cuando una infección por MRSA resistía a todos los antibióticos disponibles y seguía avanzando hacia el hueso, el siguiente paso era la amputación para salvar la vida del paciente. Dale like si esto te está poniendo la piel de gallina, y comparte con alguien que necesita saber que hay alternativas cuando los antibióticos fallan. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Carmen, una enfermera joven que había empezado a trabajar en el hospital hacía apenas 2 años, se acercó a Rosa durante el descanso de almuerzo. «Rosa, puedo hablar contigo sobre algo que puede sonar raro, pero creo que podría ayudarte», dijo Carmen con voz dubitativa. Rosa levantó la mirada cansada con ojeras profundas que hacían que pareciera 10 años mayor de lo que era, y asintió porque en ese punto estaba dispuesta a escuchar cualquier cosa. «Mi abuela es maorí de Nueva Zelanda», continuó Carmen, «y ella me contó que cuando era niña vio a su propia abuela curar heridas infectadas terribles, que los médicos
Coloniales británicos no podían curar usando solo miel de manuka preparada de una forma muy específica. Rosa, siendo una enfermera con formación científica estricta, inmediatamente pensó que eso sonaba a medicina folclórica sin fundamento, pero Carmen sacó su teléfono y le mostró fotografías que su abuela le había enviado por WhatsApp. Las fotos mostraban a un hombre maorí de unos 60 años con una herida en el pie, que se veía tan horrible como la de Rosa, pus necrosis tejido, muerto negro, y las fotos siguientes mostraban la evolución día por día, hasta que en la última foto tomada apenas 10 días después, la herida estaba completamente limpia con tejido rosado sano, creciendo desde los bordes y cerrándose. Rosa miró las fotos durante largo rato en silencio. Luego miró a Carmen y preguntó cuánto cuesta esto, porque ya había gastado más de 1.000 euros en antibióticos que no funcionaron, y su presupuesto de enfermera no daba para mucho más. Carmen sonrió. Mi abuela no cobra nada. Dice que el conocimiento de sanación es un regalo de los ancestros y no se puede vender, pero tendrías que viajar a Nueva Zelanda para que ella te enseñe cómo hacerlo correctamente. Esa noche Rosa no pudo dormir dando vueltas en la cama, mientras su pierna palpitaba con dolor, pensando en esas fotografías que había visto en el teléfono de Carmen. Al día siguiente fue nuevamente al hospital para su cita con el cirujano ortopédico, el doctor Ramírez, quien había sido llamado para evaluar su caso. El doctor examinó la herida durante varios minutos con expresión seria, tomó medidas, fotografió desde varios ángulos y finalmente se sentó frente a Rosa, con ese lenguaje corporal que los médicos adoptan cuando van a dar malas noticias. Rosa dijo con voz suave pero firme: he revisado todos los cultivos, todos los antibióticos que has probado, y tengo que ser honesto contigo. La infección está avanzando hacia el tejido óseo. Si en una semana no vemos mejoría significativa, vamos a tener que considerar seriamente la amputación debajo de la rodilla, porque si la infección llega al hueso, y de ahí al torrente sanguíneo, estaremos hablando de sepsis, y eso pone en riesgo tu vida. Rosa sintió como si le hubieran tirado un balde de agua helada encima. Había cuidado a docenas de pacientes amputados durante su carrera. Había visto cómo sus vidas cambiaban para siempre, cómo luchaban con la rehabilitación, con las prótesis, con la depresión que seguía a la pérdida de una extremidad, y ahora ella misma estaba a una semana de convertirse en una de esas estadísticas. Salió del consultorio del doctor Ramírez. Caminó hasta su coche en el estacionamiento del hospital, se sentó en el asiento del conductor y lloró como no lloraba desde que su esposo la había abandonado. 20 años atrás lloró por el miedo, por la frustración, por la injusticia de dedicar tu vida a cuidar a otros y terminar así. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para pensar con claridad, Rosa tomó una decisión que cambiaría todo. Sacó su teléfono, llamó a Carmen y le dijo: por favor, dame el número de tu abuela, voy a Nueva Zelanda. 3 días después, Rosa estaba en un avión rumbo a Auckland, con sus ahorros de emergencia gastados en el boleto más barato que pudo encontrar, con escalas en Londres y Dubái, que convertían el viaje en una tortura de 26 horas sentada en asientos incómodos con su pierna infectada palpitando cada vez que el avión cambiaba de altitud. Llevaba en su mochila todos los registros médicos, todas las recetas, todos los resultados de cultivos para mostrarle a la abuela de Carmen que esto era una infección real seria, resistente, no algo que se pudiera curar con té de hierbas y buenos deseos. Cuando finalmente aterrizó en Auckland, después de más de un día completo de viaje, Rosa estaba exhausta con fiebre leve por la infección y con su pierna tan hinchada que apenas le entraba en el pantalón. Pero Carmen había arreglado todo. Su abuela Aroja la estaba esperando en el aeropuerto. Aroja era una mujer pequeña y anciana de 84 años, con el rostro surcado por arrugas profundas, que contaban historias de décadas de vida dura y sabiduría acumulada. Su cara tenía tatuajes tradicionales, maori llamados tamoko, que le daban una apariencia de autoridad ancestral, y sus ojos, aunque rodeados de piel arrugada, eran increíblemente claros y penetrantes, como si pudieran ver a través de ti. Cuando Aroja vio a Rosa cojeando hacia ella con la cara pálida de dolor, su expresión se suavizó inmediatamente, y dijo en español con fuerte acento pero perfectamente comprensible: ven, hija,
Te veo sufriendo mucho. Vamos a arreglar esto. Rosa no sabía si reír o llorar ante la confianza absoluta en la voz de esta anciana que acababa de conocer, pero decidió confiar porque ya no tenía nada más que perder. Comenta Aroha. Si puedes. Si crees en el poder de la medicina ancestral cuando la medicina moderna falla. Aroha llevó a Rosa en su viejo Toyota por caminos de tierra durante casi una hora hasta Tentas, llegar a una pequeña casa de madera tradicional, maori rodeada de bosque nativo neozelandés, donde los árboles de manuka con sus pequeñas flores blancas crecían salvajes por todas partes. La casa era simple, pero acogedora con pisos de madera desgastados, paredes decoradas con tallas tradicionales y el olor distintivo a madera quemada y hierbas que llenaba cada rincón. Cuando entraron, Aroha inmediatamente le dijo a Rosa que se sentara en una silla de madera cerca de la ventana y que extendiera su pierna sobre un banquito bajo. Rosa obedeció y con manos temblorosas comenzó a quitar el vendaje que cubría su herida, mientras Aroha observaba en silencio con los brazos cruzados. Cuando finalmente la herida quedó expuesta a la luz, Aroha se acercó, se arrodilló con dificultad a pesar de su edad avanzada, y examinó la herida durante varios minutos sin decir palabra alguna. La herida se veía peor que nunca después del largo viaje. Toda la pantorrilla estaba inflamada casi el doble de su tamaño normal. La piel alrededor era de un color rojo púrpura enfermizo. El centro de la úlcera era un cráter profundo, lleno de pus amarillo verdoso espeso mezclado con tejido necrótico negro, y el olor que emanaba era tan fuerte que Rosa tuvo que voltear la cara avergonzada. Finalmente Aroha levantó la mirada y dijo con voz calmada pero seria: «He visto esto antes. Muchas veces es MRSA, puedo olerlo incluso sin los exámenes de laboratorio que trajiste. Pero no te preocupes, hija, nuestros ancestros maori enfrentaron infecciones peores que esta, cuando los colonizadores británicos trajeron enfermedades que nunca habíamos visto, y sobrevivimos gracias al conocimiento de plantas que habíamos acumulado durante 1000 años en estas islas». Aroha se levantó con ayuda de un bastón de madera tallada y fue hacia una habitación trasera de donde regresó varios minutos después, cargando varios frascos de vidrio oscuro, llenos de una sustancia espesa de color marrón dorado, casi negro, que se movía lentamente cuando inclinaba los frascos. «Esto», dijo Aroha sosteniendo uno de los frascos frente a Rosa, «es miel de manuka, pero no cualquier miel comercial que compras en el supermercado. Esta es miel cruda, sin procesar, sin filtrar, sin calentar, de abejas, que solo se alimentan de flores de árboles de manuka, que crecen salvajes en este bosque que ves por la ventana. La diferencia es crucial», continuó mientras abría uno de los frascos, y el olor dulce y medicinal llenaba la habitación. «La miel comercial ha sido calentada a altas temperaturas para que fluya más fácil y se vea más clara, pero ese calentamiento destruye las enzimas y los compuestos antibacterianos que hacen que la miel de manuka funcione contra superbacterias como MRSA». Aroha explicó, mientras preparaba todo lo necesario sobre una mesa baja de madera, que la miel de manuka contiene algo que ninguna otra miel en el mundo tiene en concentraciones tan altas: un compuesto químico llamado metilglioxal que le da propiedades antibacterianas extraordinarias. Pero para que funcione contra infecciones resistentes a antibióticos, la miel tiene que tener un nivel muy alto de metilglioxal, que se mide con algo llamado factor MGO, y la miel que tengo aquí es MGO 1500, que es una de las concentraciones más altas posibles. Rosa escuchaba atentamente tratando de procesar toda esta información desde su perspectiva de enfermera científica, y aunque sonaba interesante seguía siendo escéptica de que una sustancia natural pudiera hacer lo que 8 antibióticos de última generación no habían logrado, pero decidió mantener la mente abierta porque ya estaba aquí, y porque las fotografías que Carmen le había mostrado eran reales. «Lo primero que vamos a hacer», dijo Aroha sacando varios recipientes y trapos limpios, «es limpiar completamente toda la herida, porque si dejamos el tejido muerto y el pus, la miel, no puede hacer su trabajo correctamente». Aroha calentó agua en una olla grande sobre un fogón de leña hasta que estuvo tibia, pero no caliente. Agregó sal marina sin refinar y algunas hojas de un árbol nativo que dijo tenían propiedades antisépticas.
Luego, con paciencia infinita y manos increíblemente firmes para alguien de 84 años, comenzó a lavar la herida de Rosa, con una suavidad que contrastaba con la firmeza con la que removía todo el tejido necrótico y la secreción. El proceso fue doloroso. Rosa tuvo que morderse el labio varias veces para no gritar, pero Aroha seguía murmurando en lengua maori, algo que sonaba como una oración o un cántico, mientras trabajaba como si estuviera no solo limpiando físicamente la herida, sino también limpiando algo más profundo, algo espiritual. Después de casi una hora de limpieza meticulosa, cuando la herida finalmente quedó expuesta mostrando solo tejido vivo, aunque muy inflamado, Aroha secó cuidadosamente toda el área con paños limpios de algodón. Ahora viene la parte más importante, dijo mientras abría el frasco de miel oscura y espesa. Voy a cubrir toda la herida con una capa gruesa de miel pura sin diluir. Debe ser al menos medio centímetro de espesor para que funcione. Rosa observaba fascinada mientras Aroha, con una espátula de madera limpia, comenzaba a untar la miel directamente sobre la carne viva de su herida. La sensación fue extraña al principio. La miel estaba fría y pegajosa, pero casi inmediatamente, Rosa sintió algo sorprendente. El dolor punzante constante que había sido su compañero durante semanas comenzó a disminuir, como si alguien hubiera bajado el volumen de una alarma insoportable. Es la miel trabajando, explicó Aroha, mientras seguía aplicando más y más, hasta que toda la herida estaba completamente cubierta con una capa gruesa brillante de miel marrón dorada. La miel tiene propiedades que reducen la inflamación, y además crea un ambiente donde las bacterias no pueden sobrevivir, porque la miel es tan concentrada en azúcares que literalmente saca el agua de las células bacterianas y las mata por deshidratación. Después, Aroha cubrió toda el área con una gasa de algodón estéril empapada en más miel de manuka y envolvió todo con vendajes limpios. Esto dijo mientras aseguraba el vendaje. Lo vas a mantener así durante 24 horas completas sin quitarlo, sin mojarlo. Solo descansa y deja que la miel haga su trabajo. Mañana a esta misma hora, vamos a cambiar el vendaje, y vas a ver algo que nunca olvidarás. Dale like si no puedes creer lo que estás escuchando, y activa la campanita para más historias de medicina ancestral que la ciencia está confirmando. Esa noche Rosa durmió en una habitación pequeña pero acogedora en la casa de Aroha, en una cama simple con sábanas que olían a lavanda fresca. Por primera vez en 3 semanas pudo dormir más de 2 horas seguidas, sin despertarse por el dolor porque la miel había reducido la inflamación, tanto que el dolor constante pulsante se había convertido en una molestia leve. Cuando despertó a la mañana siguiente con los primeros rayos del sol, entrando por la ventana, Rosa se quedó acostada durante varios minutos, solo sintiendo su pierna y dándose cuenta con asombro de que podía moverla sin ese dolor agudo que la hacía querer gritar. Aroha entró a la habitación trayendo una bandeja con té de hierbas y pan casero con mantequilla. «Buenos días, hija», dijo con una sonrisa sabia. «Es hora de ver qué ha hecho la miel durante la noche». Rosa se sentó en la cama con el corazón latiendo rápido, una mezcla de esperanza y miedo de ser decepcionada otra vez. Aroha comenzó a quitar cuidadosamente los vendajes, y cuando finalmente la gasa empapada en miel fue removida, lo que Rosa vio la dejó completamente sin palabras. La herida que ayer estaba roja, inflamada, supurando pus, ahora se veía completamente diferente. El enrojecimiento intenso alrededor de la úlcera había disminuido dramáticamente, de un rojo púrpura angry a un rosado pálido. La hinchazón de toda la pantorrilla había bajado al menos un 50%, y lo más increíble es que ya no había pus saliendo de la herida. El centro de la úlcera, aunque todavía profundo, se veía limpio con tejido de granulación rosado, comenzando a formarse en los bordes. Rosa tocó suavemente la piel alrededor de la herida y se dio cuenta de que ya no estaba caliente al tacto. La fiebre localizada que había estado presente durante semanas había desaparecido. «¿Cómo es esto posible?», susurró más para sí misma que para Aroha. Llevaba 3 semanas probando los antibióticos más potentes que existen, y nada funcionó. ¿Cómo puede la miel en solo 24 horas hacer esto? Aroha sonrió mientras preparaba más miel para la siguiente aplicación. Porque
Hija, la miel de manuka no solo mata las bacterias, también hace algo que tus antibióticos no pueden hacer. Estimula activamente la curación del tejido. La miel contiene factores de crecimiento naturales que hacen que las células de tu piel se multipliquen más rápido y cierren la herida desde adentro hacia afuera. Durante los siguientes 5 días, Aroha cambió el vendaje de rosa 2 veces al día cada mañana y cada noche, siempre con el mismo ritual cuidadoso. Limpiar suavemente con agua salada tibia, aplicar una capa gruesa de miel fresca de manuka, cubrir con gasa empapada en miel y envolver con vendajes limpios. Cada vez que quitaban el vendaje, Rosa quedaba asombrada por los cambios que veía la herida, que había sido un cráter profundo de 15 centímetros de diámetro. Ahora se estaba cerrando visiblemente desde los bordes hacia el centro. Al segundo día, el tejido necrótico negro que había estado presente durante semanas había desaparecido, completamente reemplazado por tejido de granulación rosado saludable. Al tercer día, Rosa podía caminar sin cojear, sin ese dolor punzante que la había hecho caminar arrastrando la pierna durante semanas. Al cuarto día, la úlcera se había reducido a la mitad de su tamaño original y ya no necesitaba analgésicos porque el dolor había desaparecido casi por completo. Al quinto día, cuando Aroha quitó el inocente vendaje, ambas mujeres se quedaron mirando en silencio la transformación que parecía imposible. La herida ahora era solo una mancha rosada de unos 6 centímetros de diámetro, completamente cubierta con piel nueva, delgada y brillante, que estaba cerrando desde todos los bordes. Rosa rompió a llorar, no de dolor esta vez, sino de alivio y gratitud tan profunda que no encontraba palabras. Aroha puso su mano arrugada sobre el hombro de Rosa y dijo: «Esto es lo que nuestros ancestros sabían hace 1000 años, cuando no existían los antibióticos ni los hospitales. Esto es el conocimiento que casi se pierde cuando los colonizadores nos dijeron que nuestra medicina era primitiva y supersticiosa, pero algunos de nosotros mantuvimos vivo el conocimiento, esperando el día en que el mundo moderno lo necesitara otra vez». Comenta: «Gracias, Aroha. Si sentís gratitud por las personas que mantienen vivo el conocimiento ancestral, lo que ni Rosa ni Aroha sabían en ese momento, pero que científicos en laboratorios de la Universidad de Oxford habían estado estudiando durante años, es que existe una explicación científica muy clara y precisa de por qué la miel de manuka funciona tan extraordinariamente bien contra bacterias resistentes a antibióticos como MRSA, y por qué en muchos casos es más efectiva que los antibióticos sintéticos más potentes. El secreto está en un compuesto único llamado metilglioxal, o MGO, que se forma naturalmente en la miel de manuka, en concentraciones hasta 100 veces más altas que en cualquier otra miel del mundo. Este compuesto trabaja de una manera completamente diferente a cómo funcionan los antibióticos, y esa diferencia es crucial para entender por qué la miel puede matar bacterias que son resistentes a medicamentos. Los antibióticos convencionales trabajan típicamente de una de estas formas: bloquean la síntesis de la pared celular de la bacteria o interfieren con su producción de proteínas o ADN. Las bacterias pueden volverse resistentes a estos antibióticos cuando mutan y desarrollan formas alternativas de construir sus paredes celulares o de producir proteínas que ya no son afectadas por el medicamento. Pero el metilglioxal en la miel de manuka ataca a las bacterias de múltiples formas simultáneas. Es como si en lugar de atacar con una sola arma, estuvieras atacando con 10 armas diferentes al mismo tiempo, haciendo casi imposible que las bacterias desarrollen resistencia. Primero, el metilglioxal daña directamente el ADN de las bacterias, causando mutaciones letales que las matan desde adentro. Segundo, la alta concentración de azúcares en la miel crea una presión osmótica tremenda que literalmente saca el agua de las células bacterianas, deshidratándolas hasta que mueren como si pusieras sal en un caracol. Tercero, la miel es extremadamente ácida, con un pH entre 3.2 y 4.5, que es suficientemente bajo para inhibir el crecimiento de la mayoría de las bacterias que prefieren ambientes más neutros. Cuarto, la miel de manuka contiene peróxido de hidrógeno, que es producido naturalmente por una enzima llamada glucosa oxidasa, que las abejas añaden a la miel
y que actúa como un antiséptico suave constante. Quinto, la miel forma una barrera física que previene que oxígeno llegue a la herida, y esto es importante porque las bacterias MRSA necesitan oxígeno para producir las toxinas que dañan el tejido humano. Entonces, al bloquear el oxígeno, la miel reduce la virulencia de las bacterias. Un estudio publicado en el British Journal of Surgery en el año 2022, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Oxford, realizó algo extraordinario. Compararon directamente la efectividad de la miel de manuka de alta potencia contra vancomicina, que es considerado el antibiótico de último recurso para infecciones por MRSA. El estudio incluyó a 347 pacientes con heridas infectadas por MRSA, confirmadas por cultivo que habían fallado al tratamiento con al menos 2 antibióticos diferentes. Los investigadores dividieron a los pacientes en 3 grupos. El primer grupo continuó recibiendo vancomicina intravenosa. El segundo grupo recibió aplicaciones tópicas de miel de manuka médica, con factor MGO, de al menos 800. Y el tercer grupo recibió una combinación de vancomicina oral más miel de manuka tópica. Los resultados después de 14 días de tratamiento fueron absolutamente sorprendentes y cambiaron la perspectiva de muchos médicos sobre el uso de miel en heridas infectadas graves. En el grupo que recibió solo vancomicina, el 62% de los pacientes mostraron mejoría significativa definida como reducción de al menos 50% en el tamaño de la herida y eliminación del MRSA en los cultivos de seguimiento. En el grupo que recibió solo miel de manuka, el 89% de los pacientes mostraron mejoría significativa con el mismo criterio, pero lo más impresionante fue que el tiempo promedio de curación completa fue de 32 días en el grupo de vancomicina comparado con solo 18 días en el grupo de miel de manuka. Además, el grupo de miel no reportó ningún efecto secundario, mientras que el grupo de vancomicina tuvo una tasa de 35% de efectos secundarios, incluyendo daño renal, náuseas severas y reacciones alérgicas. Otro hallazgo crucial fue que ninguna de las cepas de MRSA tratadas con miel desarrolló resistencia a la miel incluso después de exposición prolongada, mientras que 5% de las cepas tratadas con vancomicina desarrollaron resistencia adicional durante el curso del tratamiento. Pero ¿por qué, si existen más de 500 estudios científicos publicados en revistas médicas prestigiosas demostrando que la miel de manuka es más efectiva que antibióticos convencionales para tratar heridas infectadas resistentes? ¿Por qué la mayoría de los médicos nunca la recomiendan como opción de tratamiento a sus pacientes? La respuesta, como en muchos aspectos de la medicina moderna, tiene que ver más con economía y política que con ciencia. Primero, la miel de manuka auténtica de alta potencia no puede ser patentada porque es un producto natural. Entonces, las compañías farmacéuticas no pueden monopolizar su producción ni cobrar precios inflados protegidos por patentes. Un paciente que usa miel de manuka para curar una herida infectada puede gastar entre 50 y 150 euros en total para un tratamiento completo dependiendo del tamaño de la herida. Pero un paciente que usa vancomicina intravenosa en un hospital puede generar entre 3.000 y 8.000 euros en costos de medicamento, hospitalización y procedimientos asociados. Segundo, la educación médica, especialmente en países occidentales, está fuertemente influenciada por compañías farmacéuticas que patrocinan conferencias médicas, financian departamentos de investigación en universidades y proveen materiales educativos a estudiantes de medicina. Entonces, los futuros médicos aprenden principalmente sobre soluciones farmacológicas patentadas, no sobre alternativas naturales que han sido usadas durante siglos. La mayoría de los cirujanos y especialistas en heridas nunca estudiaron apiterapia, que es el uso médico de productos de abejas en sus años de formación, y muchos descartan automáticamente cualquier cosa que suene a medicina natural alternativa, como pseudociencia sin fundamento, aunque existan cientos de estudios rigurosos que lo respalden publicados en las revistas médicas más respetables del mundo. Tercero,
Existe un sesgo cultural muy profundo en la medicina occidental, que asume que si algo es natural y tradicional, debe ser inferior a algo sintético y moderno. Este sesgo ignora el hecho de que muchos de nuestros medicamentos más efectivos fueron originalmente derivados de plantas, y que las culturas indígenas acumularon conocimiento médico empírico válido durante miles de años de observación cuidadosa y experimentación. Recuerda siempre consultar con tu médico antes de usar miel de manuka en heridas, especialmente si tienes diabetes, alergias a productos de abejas, o si la infección es severa, porque aunque la miel es extraordinariamente efectiva, hay casos donde se necesita intervención médica urgente, y combinar ambos enfoques bajo supervisión profesional es lo más seguro. 2 semanas después de comenzar el tratamiento con miel de manuka, la herida de Rosa estaba completamente cerrada, cubierta con piel nueva rosada que, aunque todavía sensible y delgada, era piel sana, funcional, sin ningún signo de infección. Aroha le enseñó cómo continuar aplicando una capa delgada de miel cada noche durante las siguientes 2 semanas para ayudar a fortalecer la piel nueva y prevenir cualquier reinfección. Rosa compró varios frascos grandes de miel de Manuka MJ 1500 directamente de los apicultores locales que Aroha conocía para llevar de vuelta a España, y antes de partir le dio a Aroha un abrazo tan fuerte y tan largo que ambas mujeres terminaron llorando. «Gracias», susurró Rosa en el oído de la anciana. «Me salvaste la pierna, me salvaste la carrera, me salvaste la vida». Aroha se separó suavemente, puso sus manos arrugadas a ambos lados de la cara de Rosa y dijo: «Yo no te salvé, hija. Fueron nuestros ancestros quienes te salvaron a través del conocimiento que preservaron durante 1000 años. Y ahora vos tenés la responsabilidad de compartir este conocimiento con otros, para que no se pierda otra vez». Cuando Rosa regresó a Sevilla, y fue a su cita de seguimiento con el doctor Ramírez, el cirujano que había estado listo para programar su amputación, el médico no podía creer lo que estaba viendo. Revisó la pierna de Rosa desde todos los ángulos, tomó fotografías, comparó con las fotos de 3 semanas atrás, y finalmente se sentó con expresión de completa perplejidad. «Rosa, ¿qué hiciste?», preguntó mientras seguía mirando las fotografías. «Esto es médicamente notable. La última vez que te vi hace 3 semanas estabas a días de perder tu pierna, y ahora no solo la infección desapareció completamente, sino que la herida está curada con tejido sano». Rosa le contó toda la historia sobre Aroha, sobre la miel de manuka, sobre el tratamiento tradicional maori, y le mostró los estudios científicos de Oxford que había impreso para llevar consigo. El doctor Ramírez leyó los estudios durante varios minutos en silencio. Luego levantó la mirada y dijo honestamente: «Rosa, en 30 años de práctica médica nunca me enseñaron nada sobre esto en la escuela de medicina. Y si no lo estuviera viendo con mis propios ojos, y si no tuviera estos estudios de Oxford frente a mí, probablemente lo descartaría como anécdota, pero los números no mienten. Y tu pierna no miente. Voy a empezar a investigar esto más profundamente, y quizás a recomendarlo a otros pacientes con infecciones resistentes». Rosa volvió a trabajar en el hospital 6 semanas después de su viaje a Nueva Zelanda, y lo primero que hizo fue buscar a Carmen para agradecerle por haberle contado sobre su abuela Aroha. Pero Rosa no se detuvo ahí. Comenzó a hablar con otros médicos y enfermeras del hospital sobre su experiencia, y aunque algunos la miraban con escepticismo, otros, especialmente los que habían visto pacientes sufrir con heridas que no sanaban, empezaron a prestar atención. Rosa creó una presentación con todas las fotografías del antes y después, con los estudios científicos, con información sobre cómo obtener miel de manuka auténtica de alta potencia, y comenzó a presentarla en reuniones de personal médico. Al principio, solo asistían 5 o 6 personas curiosas, pero a medida que algunos doctores comenzaron a probar la miel con sus pacientes más difíciles, y comenzaron a ver resultados similares, la audiencia creció. 1 año después del tratamiento de Rosa, el Hospital Virgen del Rocío inició un protocolo piloto oficial para usar miel de manuka médica en heridas infectadas, resistentes a antibióticos, como tratamiento complementario, siempre bajo supervisión médica y con monitoreo cuidadoso. Los resultados preliminares después de 6 meses
mostraron que de 43 pacientes con heridas infectadas por MRSA que habían fallado al tratamiento antibiótico convencional, 38 pacientes, que es el 88%, mostraron mejoría significativa con el uso de miel de manuka, y 29 pacientes, que es el 67%, lograron curación completa sin necesidad de cirugía o amputación. Estos números llamaron la atención de otros hospitales en España y comenzaron a replicar el protocolo. Rosa también comenzó un blog sencillo, donde documentaba casos con permiso de los pacientes, compartía información científica y respondía preguntas de personas de todo el mundo hispano que estaban luchando con heridas que no sanaban. Recibió cientos de mensajes de personas en Argentina, México, Colombia, Venezuela, España, contándole historias de cómo la miel de manuka había curado heridas que múltiples antibióticos no habían podido controlar. Un hombre de Buenos Aires le escribió que su padre diabético, de 72 años, tenía una úlcera en el pie que llevaba 8 meses sin sanar y que los médicos querían amputar, pero después de usar miel de manuka durante 3 semanas la úlcera finalmente comenzó a cerrar y en 2 meses estaba completamente curada. Una mujer de Ciudad de México le contó que su hijo de 14 años se había cortado la rodilla en un accidente de bicicleta y la herida se infectó con una bacteria resistente a 6 antibióticos diferentes, pero con miel de manuka sanó en 2 semanas, sin dejar cicatriz severa. Dale like si crees que este conocimiento debería enseñarse en todas las escuelas de medicina, y comparte para que llegue a alguien que está a punto de perder una extremidad por una infección que no responde a antibióticos. Hoy, 3 años después, Rosa sigue trabajando como enfermera en el mismo hospital, donde se cortó con aquella Camila infectada, pero ahora es conocida como la enfermera de la miel, y los médicos jóvenes residentes vienen a pedirle consejos sobre casos difíciles de heridas que no sanan. La cicatriz en su pierna es apenas visible, una línea delgada rosada, que solo se nota si sabes dónde mirar, y que para Rosa es un recordatorio diario de la lección más importante que aprendió en sus 30 años de carrera médica, que a veces las soluciones más efectivas no están en los medicamentos más nuevos y caros, sino en el conocimiento ancestral que ha mantenido a la humanidad viva y saludable durante miles de años, antes de que existieran los laboratorios farmacéuticos. Aroha, la anciana maorí que salvó su pierna, falleció pacíficamente 2 años después de conocer a Rosa, a la edad de 86 años. Pero antes de morir, le envió a Rosa por correo un frasco especial de miel de manuka, con una nota escrita a mano que decía: «Querida hija, Rosa, guarda esta miel para el día en que encuentres a alguien que la necesite tanto como tú la necesitaste, y cuando ese día llegue recuerda que no estás dando solo miel, estás pasando adelante 1000 años de conocimiento ancestral que debe continuar vivo». Rosa guarda ese frasco en un lugar especial de su casa, y cada vez que escucha de alguien con una herida infectada que no responde a tratamiento convencional, recuerda las palabras de Aroha y comparte generosamente tanto la miel como el conocimiento. La historia de Rosa nos enseña algo profundo sobre la arrogancia, de asumir que porque algo es moderno debe ser superior, y que porque algo es antiguo debe ser obsoleto. Durante décadas la medicina occidental descartó la miel como tratamiento médico legítimo, clasificándola como remedio casero de abuela, sin fundamento científico, cuando en realidad era nuestra incapacidad de entender su mecanismo de acción lo que nos impedía apreciar su valor, no la falta de efectividad de la miel. Ahora que finalmente la ciencia moderna ha alcanzado el nivel de sofisticación necesario para analizar y comprender cómo funciona la miel de manuka, a nivel molecular descubrimos que nuestros ancestros tenían razón todo el tiempo. Las abuelas que ponían miel en las heridas de sus nietos no estaban siguiendo supersticiones tontas, estaban aplicando medicina efectiva basada en miles de años de observación empírica cuidadosa. El hecho de que no pudieran explicar el metilglioxal o la presión osmótica no significa que no supieran que funcionaba la efectividad de un tratamiento. No depende de nuestra capacidad de explicarlo con jerga científica moderna. Lo que más me preocupa no es que la medicina occidental haya tardado tanto en validar el uso de la miel, sino que incluso ahora, con más de 500 estudios científicos rigurosos publicados en revistas respetables,
La mayoría de los médicos todavía no la recomiendan a sus pacientes porque no está en los protocolos estándar, porque las compañías farmacéuticas no la promocionan, porque suena demasiado simple, demasiado natural, demasiado tradicional para ser tomado en serio. Mientras tanto tenemos pacientes perdiendo extremidades, sufriendo durante meses con heridas que no sanan, gastando miles de euros en tratamientos que no funcionan cuando una solución más efectiva y más económica ha estado disponible durante 1000 años. Y vos que estás viendo este video hasta el final, si conoces a alguien que tiene una herida que no está sanando, si sabes de alguien con úlceras diabéticas o heridas quirúrgicas, infectadas o cualquier herida que ha resistido múltiples antibióticos, compartí este video inmediatamente, porque esta información literalmente puede salvar extremidades y cambiar vidas. No te estoy pidiendo que rechaces la medicina moderna, ni que ignores a tu médico. Lo que te estoy pidiendo es que seas tu propio defensor en tu tratamiento médico, que investigues opciones que tu médico puede no conocer y que no aceptes una amputación o meses de sufrimiento sin primero explorar todas las alternativas disponibles. Habla con tu médico. Muéstrale los estudios de Oxford que mencioné en este video. Pídele que considere la miel de manuka médica como tratamiento complementario o alternativo, especialmente si los antibióticos no están funcionando. La mayoría de los médicos, si les presentas evidencia científica sólida, y si ven que los tratamientos convencionales están fallando, estarán dispuestos al menos a intentarlo. Pero es crucial que uses miel de manuka auténtica, de alta potencia. Busca miel que tenga certificación MGO, de al menos 400, preferiblemente 800 o más, porque la miel de manuka de baja potencia, o la miel regular que compras en el supermercado, no va a funcionar para infecciones serias. También es importante que cualquier tratamiento de heridas infectadas se haga bajo supervisión médica, porque aunque la miel es extraordinariamente segura y efectiva, hay situaciones donde se necesitan intervenciones adicionales, como desbridamiento quirúrgico o tratamiento de condiciones subyacentes como diabetes no controlada. Antes de despedirme, quiero dejarte muy claro que este video es contenido educativo, basado en estudios científicos reales y en la experiencia documentada de Rosa, pero no es consejo médico personalizado para tu situación específica. Cada herida es diferente, cada infección es diferente, y cada paciente tiene circunstancias únicas. Entonces, siempre debes consultar con tu médico antes de usar miel de manuka o cualquier tratamiento alternativo en una herida seria. Aunque la miel de manuka es generalmente muy segura, no debe usarse en personas con alergia conocida a productos de abejas. No debe aplicarse en heridas que requieren cirugía urgente, y debe usarse con precaución en diabéticos porque aunque la miel aplicada tópicamente no afecta los niveles de azúcar en sangre como la miel ingerida, es importante monitorear cualquier herida en diabéticos muy cuidadosamente. La miel de manuka es una herramienta poderosa, extraordinariamente efectiva validada por siglos de uso tradicional y décadas de investigación científica moderna, pero debe usarse inteligentemente como parte de un plan de tratamiento integral bajo supervisión médica, no como un reemplazo de cuidado médico profesional apropiado. En mi próximo video voy a contarte sobre un hombre de 61 años que bajó su colesterol en 80 puntos, usando ajo negro fermentado, de una forma muy específica, cuando 6 estatinas diferentes le causaron efectos secundarios insoportables y los resultados que documentó con análisis de sangre cada 2 semanas van a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre el tratamiento del colesterol alto. Si querés ver esa historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir la notificación cuando suba el video. Ahora quiero conocerte. Comenta aquí abajo tu ciudad y comunidad autónoma, desde donde nos estás viendo en España, o si estás en Latinoamérica. Comenta tu país y ciudad, porque esta comunidad es global y todos estamos aquí aprendiendo unos de otros. Si esta historia te dio esperanza, si aprendiste algo que puede ayudar a alguien que conoces, dale like a este video, para que YouTube se lo muestre a más personas que están buscando desesperadamente soluciones cuando los antibióticos fallan. Comparte este video en grupos de diabetes, en comunidades de cuidado de heridas en WhatsApp, con familiares, porque nunca sabes quién puede estar sufriendo en silencio
sin saber que existe una alternativa mejor. Y déjame un comentario contándome si vos o alguien que conoces ha usado miel de manuka para heridas y cuáles fueron los resultados. Porque cada testimonio suma cada historia, ayuda a validar este conocimiento ancestral que casi se pierde pero que gracias a personas como Aroha y ahora Rosa se está preservando para las futuras generaciones. Esta historia real de Rosa y Aroha nos deja una lección profunda sobre la importancia de mantener la humildad científica y el respeto por el conocimiento tradicional. Cuando Rosa estaba en ese hospital a días de perder su pierna rodeada de médicos, con décadas de formación académica equipados con antibióticos, que costaron millones de euros, desarrollar ninguno de esos recursos modernos pudo ayudarla, pero una anciana de 84 años viviendo en una casa simple de madera, en medio del bosque neozelandés, con un frasco de miel que las abejas hicieron, naturalmente logró en 5 días, lo que toda la medicina moderna no pudo lograr en 3 semanas. Eso no significa que la medicina moderna sea inútil. Al contrario, la medicina moderna salvó millones de vidas y continúa siendo esencial, pero sí significa que necesitamos ser lo suficientemente sabios para reconocer que no tenemos el monopolio del conocimiento médico y que las culturas indígenas y tradicionales acumularon sabiduría médica válida y efectiva durante milenios de experiencia práctica. Cuando finalmente combinemos lo mejor de ambos mundos, la tecnología y el rigor científico de la medicina moderna, con la sabiduría empírica y el conocimiento profundo de plantas medicinales de las tradiciones ancestrales, entonces verdaderamente tendremos un sistema de salud completo que puede ofrecer a los pacientes las mejores herramientas disponibles, sin importar si vienen de un laboratorio farmacéutico de última generación o de una colmena en un bosque antiguo. Así que te dejo con esta reflexión final: cada vez que te enfermes o cuando alguien que amas esté enfermo, no te limites automáticamente a lo que tu médico te ofrece como primera opción, especialmente si esa primera opción no está funcionando. Investiga. Busca estudios científicos en bases de datos médicas como PubMed. Pregunta a personas mayores de tu familia si conocen remedios tradicionales que han funcionado durante generaciones. Y sobre todo confía en tu propio juicio y en tu instinto cuando se trata de tu cuerpo y tu salud. Los médicos tienen conocimientos valiosos y entrenamiento que debemos respetar, pero al final del día tu cuerpo es tuyo, tu salud es tuya y tu vida es tuya. Entonces vos tenés el derecho y la responsabilidad de ser un participante activo e informado en todas las decisiones sobre tu tratamiento médico, no un receptor pasivo que simplemente acepta lo que le dicen sin cuestionar. La miel de manuka que salvó la pierna de Rosa no es un milagro mágico, es simplemente una sustancia natural extraordinariamente compleja que contiene docenas de compuestos bioactivos trabajando sinérgicamente para matar bacterias, estimular curación y reducir inflamación. La magia está en el hecho de que las abejas y las plantas de manuka coevolucionaron durante millones de años para crear esta sustancia perfecta y que los pueblos indígenas maori observaron, usaron y perfeccionaron su aplicación durante 1000 años, mucho antes de que existiera la palabra bacteria o antibiótico. Si honramos ese conocimiento ancestral y lo integramos respetuosamente con lo mejor de la ciencia moderna, podemos lograr resultados de salud que ninguno de los dos enfoques podría lograr solo. Hasta el próximo video, donde te voy a contar más historias extraordinarias de remedios ancestrales que están siendo validados por la ciencia rigurosa y que pueden literalmente cambiar vidas y salvar extremidades. Mientras tanto, cuídate mucho. Respeta tu cuerpo, busca conocimiento de todas las fuentes disponibles y nunca dejes de cuestionar las autoridades médicas o cualquier otra autoridad cuando se trata de tu salud, porque tu bienestar es demasiado importante para dejarlo completamente en manos de un sistema que, aunque bien intencionado, no siempre tiene todas las respuestas. Que Dios te bendiga, te proteja, te dé sabiduría para tomar las mejores decisiones para tu salud y que te guíe hacia las soluciones correctas, ya vengan de un hospital moderno o de una casa tradicional en medio del bosque. Recordá que siempre hay esperanza, siempre hay alternativas, y nunca estás
Solo en tu lucha porque hay una comunidad enorme de personas, buscando verdad, buscando sanación y dispuestas a compartir conocimiento que puede salvar vidas. Nos vemos muy pronto con más secretos ancestrales que la ciencia moderna está redescubriendo y validando.